buenos días en este miércoles 25 de abril de 2018. Estas son las noticias. Indigna a cineastas el asesinato de estudiantes de Jalisco. Atienden en 2017 a 2.163 víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos. A 1 año y 8 meses de haber entrado en funciones la Comisión de Atención a Víctimas en Quintana Roo. En seguimiento al caso Escazell-Escazelito. El sistema DIF del Estado y Fundación Cinépolis tienen planeada una celebración especial por el Día del Niño. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado continúa siendo objeto de quejas y reclamos. Rusia advierte sobre un riesgo a escala mundial si Estados Unidos viola pacto nuclear. El acuerdo con Irán es un desastre, dice Donald Trump. NASA encuentra 10 asteroides peligrosos para la Tierra. El Tratado de Libre Comercio 2.0 en 10 días. Mexicanos prefieren viajes ecológicos. Y más, y Ponce del equipo de campaña de AMLO es falso. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días por la mañana en este miércoles, mitad de semana. Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, Normita, buenos días a todo el auditorio. Mucha información para comentar el día de hoy. Indignación en algunos casos, como es el tema así de los chicos que disolvieron el nacido en el estado de Jalisco. Pero aquí, como dicen aquí en Quintana Roo, no cantamos malas rancheras. Tenemos otro tema que tenemos que comentar más adelante sobre la detención de unos policías que desaparecieron también a unos colombianos. Ya les platicaremos más adelante sobre este tema. Vámonos con la portada de Reforma el día de hoy. Ok, la Reforma a nivel nacional nos dice, suben homicidios en estados. Arrecia en Jalisco ola de violencia. Dará CFE a Peralta otro contrato. Proponen ONGs un cuarto debate. Esto de que arrecia en Jalisco la ola de violencia, tras la indignación precisamente de los jóvenes que fueron desintegrados, porque así es como fue en Jalisco. Bueno, pues todavía ayer hubo otra ola de violencia, hubo varios asesinados en un banco, incluso les echaron combustible a las personas para un asalto, y obviamente esto ha exacerbado a la sociedad y hay una ola de preocupación muy intensa en Jalisco, como hay en toda la nación, pero ahorita está esto efervescente en Jalisco. Esta es la primera plana del Reforma en México. Fíjate que aquí quiero hacer una observación, Rodrigo, en esta portada de Reforma hoy, en donde dicen que suben los homicidios en estados de Acción Nacional, y esto es porque en un estudio precisamente que dieron en este primer trimestre, el incremento a homicidios dolosos básicamente se ha incrementado en los estados donde gobierna el PAN y el PRD. Un análisis del denominado semáforo delictivo destaca el aumento de este delito en 19 entidades en comparación con el mismo periodo del año pasado. También se incluye Baja California, Puebla, Querétaro y Veracruz. En ese sentido, se tiñe de rojo tierra azul, es lo que destaca hoy Reforma, que me parece realmente cifras
alarmantes. Y ojalá y fuera solo que están subiendo por un mal gobierno del PAN. Así. La realidad es que está subiendo en todo el país. Y entonces, como está subiendo en todo el país, pues ahora en estados donde no había tanta delincuencia, se está dando, se está incrementando, y obviamente vamos a empezar a ver las cifras por todos lados. La preocupación es esa, se está dando en todo el país y no hay estrategias que estén dando resultados. Eso es lo alarmante y seguimos a ver cómo sale. Yo vine más allá, dicen que piensa mal y acertarás. Elecciones. No, ese es por un tema, y por otro tema es la desestabilización precisamente que tratan de hacer en gobiernos panistas. El gobierno federal sin duda tiene mucho que ver en este asunto, puesto que parte de la seguridad es parte del gobierno federal, y en estas entidades de alguna manera los ha abandonado incluso en recursos económicos. Sí, eso es muy cierto. Ahí está el caso de Chihuahua, en donde Chihuahua está precisamente dando la batalla, sacando todo el cochinero en las triangulaciones de dineros federales, ya no solo en su propio gobierno estatal, sino las triangulaciones de dineros y de fondos desde el gobierno federal. Y bueno, precisamente el reclamo de lo que menciona Norma, de que como se ponen a decir lo que estuvo pasando ya con un sustento, pues les empiezan a cerrar todavía con más ganas la llave, que de por sí no fluía como ellos hubieran querido, les cierran todavía más la llave para castigarlos, ¿no? Exacto. Y al castigarlos, obviamente que castigan a todo el estado, y bueno, ahora con más ganas, ¿no? Esta nota de que es en los estados donde gobierna el PAN, ¿no? También ahí tiene su filón por las elecciones que se avecinan. Sí, sin duda, pero además, déjame comentarte algo, sin duda la inseguridad es un tema en donde abarca los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Al no tener recursos, inclusive en el tema de la supervisión, incluso de los policías, porque aquí se ha hecho mucha labor realmente en el estado de Quintana Roo, hablo específicamente, se ha hecho mucha labor en pues depurar toda esa gente que existía, donde estaban infiltradas corporaciones realmente prácticamente instaladas en todos los ámbitos, sobre todo de investigaciones, en reportes, suicidios, todas esas áreas donde estaban infiltrados gente, pues no, dijéramos que no del bien de la comunidad, sino de la delincuencia organizada. En muchos casos, Norma, como bien dices, no solo infiltrados, en muchos casos ya completamente manejadas las corporaciones por el crimen organizado. No, porque una cosa es que haya uno o dos elementos infiltrados y otra cosa que ya de plano abiertamente manejen a las corporaciones, lo cual también se ha dado mucho en todo el país. Es muy dramático, de verdad, ver esta portada del periódico Reforma el día de hoy con esta información. Vámonos al periódico El Universal. Ellos destacan: jóvenes, 1 de cada 3 desaparecidos. Las víctimas con edades entre 15 y 24 años en Tamaulipas, en Sinaloa y Jalisco lideran estos estados la desaparición de jóvenes. En México, en la última década, 1 de cada 3 desaparecidos registrados han sido jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y 24 años. Híjole, qué barbaridad, de veras que esto es abominable. No hay que entregar el poder absoluto a una sola persona. Esto es una entrevista que da precisamente en una charla con Universal Enrique Krause, historiador y escritor de nuestro país, habla sobre estas declaraciones. Muy interesante igual las opiniones de Enrique Krause. No sabes qué cliente te puede tocar. Esto es en un texto de cuentan que entre las personas que contaban sus servicios sexuales y hay quienes tratan bien a los ahora sí que a los clientes, ¿no? Es otro reportaje que trae y que destaca el periódico El Universal. El Excelsior: queda impune 94% de huachicoleros. De las 1,827 personas detenidas el año pasado por ordeña de combustible, 1,717 fueron liberadas, informó Pemex al Senado. Se dispara 122% los casos de paperas, hay que estar pendientes.
Rapero disolvió a los 3 estudiantes. Peña, México seguirá su ruta de crecimiento. Esta es la portada del periódico Excelsior. Y Milenio también destaca el tema del rapero que ya había cocinado otros 2 cuerpos en Jalisco. Esto es marchas de repudio en la capital y en Guadalajara hasta desaparecidos, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este rapero, que bueno, tiene en su cuenta de Instagram y en sus videos de YouTube más de 1 millón de seguidores, pues habla obviamente en sus videos de violencia y de ligas con el narcotráfico. Esto es lo que destaca hoy el periódico Milenio. Pues ahí está. ¿Qué tal? Y vámonos al tema local, lo que destacamos hoy en Luces del Siglo, doctor. Luces del Siglo. Carece de asesores, atención a víctimas. También faltan recursos para programa de reparación de daños. Hay 21 abogados en el CAEVECRO y cada uno respondió por 110 expedientes en 2017. Impedirá gobierno depredar a Holbox porque tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. El gobernador Carlos Joaquín advirtió que su administración no permitirá más desarrollos turísticos depredadores ni en Holbox ni en ningún otro lugar de Quintana Roo. Esta es una noticia que se vuelve de orden nacional, porque esta nota de Holbox ya había estado en todos los medios nacionales. Muy importante esta respuesta del gobernador. Vigilancia, elementos de Marina, Ejército, Gendarmería, PFF y Policía Estatal, Turística y de la Profepa, Semarnat y Sofemat realizaron ayer un operativo en zona de playas de Cancún. También se menciona lo del rapero sanguinario, la ley Chayote. Relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU se dijeron preocupados por el dictamen de la ley. Instalan Centro de Justicia para Mujeres ante autoridades de dependencias municipales y estatales involucradas en la atención y protección a las mujeres. La Fiscalía General del Estado instaló y presentó ayer el modelo del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Cancún. Y luego una foto y nota chusca, pero real y con su profundidad, es de manita. Con besos y abrazos y paseo de la mano, Donald Trump presumió su relación con el presidente francés Emmanuel Macron. Esto es Luces del Siglo en su portada estatal. Tenemos también en la portada de novedades, detiene a 3 secuestradores colombianos. Ahorita le contaré parte de esta historia. Y bueno, esa es una labor de inteligencia de la Fiscalía General del Estado que permitió la captura de los policías a cargo de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Esto ahorita le voy a platicar. Elevan a zona de refugio Canal Nixú. Esto es lo que destaca hoy el periódico Novedades. La verdad, también la misma nota en la portada, atrapan a secuestradores, los 3 detenidos vinculados con la entrega de los colombianos a un grupo criminal. Bueno, el Keki, le da su portada a los candidatos locales y por esto la misma nota de que caen los policías que detuvieron a estos colombianos. Dice que en esa historia, ustedes recordarán hace algunos meses, creo que fue como por noviembre, diciembre del año pasado, en donde unos personas colombianas son detenidas por la policía aquí del estado y las desaparecen y las entregan a supuestos delincuentes del cartel Nueva Generación de Jalisco. Esto es porque estos señores colombianos, y fue un reportaje que también se publicó en la revista Proceso, donde narran toda la historia del por qué secuestraron a estos colombianos. Ustedes recordarán hace algunas semanas igualmente que en la ciudad de Chetumal andaban incendiando autos por ciertos préstamos. Uh-huh. Resulta que estos colombianos que desaparecieron llegaron aquí a Quintana Roo en el 2015 para dedicarse a un negocio, pues prácticamente es que es ilegal, que son préstamos gota a gota.
Este negocio fue muy atractivo para estos señores colombianos que llegaron a nuestro país dedicándose a ese giro, y donde pues sin duda es algo ilegal porque son préstamos que daban a los ciudadanos, pues prácticamente dándoles unos réditos de 20% o más, dependiendo el caso del préstamo. Sí, eran agiotistas. Obviamente estos créditos que le llamaban ellos gota a gota, que se pagaban en abonos diarios a tasas de interés muy altas, su modalidad delictiva que Colombia comenzó a exportar a varios países latinoamericanos ese tipo de negocios. Y hace 3 años prácticamente aquí llegaron a nuestro estado. Evidentemente esto cuando se descubrió en Colombia fue un tema de donde, bueno, ese dinero procedía de finalmente narcotráfico y era prácticamente un lavado de dinero. El tema no es ese asunto, sino, o sea, no es el tema de lo legal que sea, sino que este tipo de negocios ilícitos aquí y que se empezó a dar aquí en nuestro estado, pues una vez que no pagaban los deudores, los amenazaban e intimidaban. Ese era el negocio real. Y se hablaba incluso que muchos de los préstamos eran a la fuerza, que llegaba y decía, oye, tú necesitas un préstamo y te vamos a prestar tanto, y te empezaban incluso a acosar para que aceptaras el préstamo. Y ya una vez que lo aceptaste, por la razón que fuera, entonces, bueno, pues como todos los prestamistas, ¿no? Eso no solo eran ellos. ¿No pagas? Bueno, pues ahí es donde, obvio, ya te lo prestamos porque sabemos que tienes este negocio. Entonces no pagas, me vas a tener que dar el negocio. Y empezaban el tipo de, primero o me pagas, o si no me vas a dar el negocio, me vas a dar esto, me vas a dar lo otro. Así es, y bueno, uno de estos colombianos finalmente que llegó aquí a nuestro estado hace prácticamente, bueno, desde 2015, cuando empezaron ese negocio aquí, pues fue subiendo de cargo dentro de esta organización. Fue subiendo de cargo, digo, de inspectólogo, supervisor, luego ya se convirtió en un agente, pues prácticamente como el gerente de este tipo de negocios. Este muchacho, bueno, el Sebas le decían, Sebastián, el Sebas, que es uno de los desaparecidos con otros 2 que pertenecían a este negocio, los detiene la policía aquí en el estado de Quintana Roo y los desaparecen, bueno, se los entregan directamente al cártel de Jalisco Nueva Generación. Exacto. Y ahí se desaparecieron. Uno dice ahí, ¿y por qué los quería el cartel Jalisco Nueva Generación? Los desaparecieron y a raíz de que su hermana de este muchacho y familiar, su mamá incluso, vienen a Cancún, van a la embajada, empiezan a armar toda una serie de investigación referente al caso, es cuando se da pues realmente prácticamente todas estas denuncias y empieza la fiscalía a pues hacer una investigación y bueno, ya aquí coordinada directamente con la Procuraduría General de la República, y es por eso que ahora detienen a estos policías que fueron los que entregaron a los colombianos a este cártel. Fíjese usted la paradoja de este asunto, ¿no? Cuando ellos estaban extorsionando ciudadanos en Cancún, no pasaba nada, ¿no? Porque había denuncias, todos lo oíamos, sabíamos que estaba pasando, y seguía pasando, y no pasaba nada, ¿no? Pero sin embargo, al desaparecer, vienen sus familiares a rescatar a los que estaban aquí extorsionando a mexicanos y trabajando de forma ilegal, obviamente. Así es. Pero entonces ahí sí se van por las corporaciones y la ley para que rescaten a sus familiares. Lo que pasa es que la familia de estas personas sí hicieron denuncias ante pues obviamente las instancias. Pero vienen a hacer la embajada intervino mucho en este asunto. Directamente fueron, por ejemplo, nosotros nos enteramos porque una publicación de la revista Proceso, un reportaje que publica sobre todo cómo estaba todo este tema, y bueno, donde la mamá de estos desaparecidos o estas personas colombianas hacen la denuncia ya pública, por eso nos enteramos. Y entonces sí intervienen todas las autoridades, pero la embajada colombiana no intervino cuando estaba a Voz Populis que los colombianos estaban extorsionando a mexicanos. Ahí no se movió ni la embajada ni las entidades de justicia del país. Pero cuando estos delincuentes, porque eso eran, desaparecen, entonces sí todo el aparato de justicia se mueve también, y está bien, no estoy diciendo que esté mal,
Pero ¿por qué todo el aparato de justicia? ¿Por qué la embajada colombiana? Todos se movieron cuando los delincuentes desaparecieron. Cuando estaban agrediendo a la sociedad. Lo grave del tema y lo que se cuestiona aquí es que la propia policía municipal, la propia policía del estado en contubernio, haya entregado a estos personas al crimen organizado. Al crimen organizado. Los deberían de haber atrapado y los deberían de haber entregado a la ley, a la justicia, porque bueno, ellos estaban haciendo ya algo ilegal y se los entregan al crimen organizado. Que esa es parte de la labor de la PGR en ahora estos policías que son los donde ahora son detenidos. Finalmente ellos estaban por proteger precisamente lo que tú estás mencionando. Claro. Y que no lo hicieron en su momento, claro, y por eso están cayendo ahora mediante una investigación de todo lo que se hace. O sea, nos queda claro que estos policías sí se movieron para buscar a estos colombianos porque alguien les dio un estímulo, el crimen organizado, ¿no? Porque para que ellos se los hayan entregado al crimen organizado es que obviamente el crimen organizado pues les pagó o les contrató, ustedes consíganme a estos delincuentes y me los traen. La razón del crimen organizado pueden haber sido diferentes, que estas personas también ya hubieran estado involucradas en la distribución de algo, o que simplemente les hubiera preocupado que les estaban ganando la plaza, porque como tú dices, estaban creciendo. En eso se puede especular mucho. Esto me suena mucho, o sea, ahorita en este tema, porque precisamente con la nota de reforma que sale el día de hoy, donde están señalando estados gobernados por el PAN y el PRD en el tema de que se ha incrementado la delincuencia, y donde aquí en el estado, bueno, finalmente... Puede haber sido un burrazo. No, al contrario, o sea, aquí el tema es de que finalmente la limpia que se está haciendo de parte del gobierno por toda esta gente infiltrada en las corporaciones, y vemos aquí un caso, es un ejemplo de eso. Son 3 policías y 2 personas más que estaban involucrados precisamente en estos, pero... que trabajaban dentro de las corporaciones. Y eso es aquí lo que se tiene que destacar al final del día. O sea, cómo toda esta limpia que se ha venido haciendo, pues tratando de poder limpiar las corporaciones. Por eso te digo que es un tema agridulce. Por un lado dice uno, qué padre, están limpiando las corporaciones. Ya atraparon a unos policías corruptos. Por otro lado dice, ¿y por qué cuando estaban los delincuentes extorsionando gente ahí no los pudimos atrapar? ¿No? Estamos atrapando a los policías cuando ellos ya cometieron un delito, porque los policías cometieron un delito, sin duda, atrapando a estos delincuentes y entregándoselo al crimen organizado. Pero no nos pudimos mover nosotros antes como sociedad. Porque los eran gobiernos diferentes, porque finalmente en esa época eran gobiernos diferentes que estaban gobernando aquí en el estado de Quintana Roo. Ese es el tema. Por eso me destaca el tema. Ahí es donde quería yo llegar precisamente, Norma. Fíjese usted cómo hubo voluntad de las autoridades en el momento que cambió el gobierno. Antes estaba otro gobierno y nunca se atajó a los delincuentes, ¿no? Entonces estos policías precisamente estaban operando estas delincuentes sin que pasara nada. Y bueno, en el momento que hay un cambio de gobierno, entonces vemos cómo se ejecuta ya, cómo ya procede la justicia. Entonces, eso es lo importante a destacar. Cómo en muchos estados y en muchos lugares de este país no es expedita la justicia porque simplemente no hay voluntad política. O a veces algo más que voluntad, no hay ahí alguna relación. Entonces es muy importante señalar eso y muy importante señalar aquí en este asunto, insisto, agridulce, ver que finalmente caen miembros de la policía, que en este caso sí, como dices, Norma, estaban infiltrados, porque eran los menos, no son los más. En algunos lugares, desgraciadamente, los corruptos son los más y no los menos. Así es, y bueno, es el caso finalmente también, otro tema que bueno ha simbrado en todo el país, que es el asesinato de los 3 jóvenes estudiantes de cine de Jalisco, pues cobra relevancia nacional e internacional, y bueno, la información sobre su trágica y despiadada muerte llama la atención de personalidades obviamente de la industria cinematográfica. Guillermo del Toro, Diego Luna y Julio Hernández Cordón expresaron ayer su dolor y furia en las redes sociales. El caso hizo tendencia, el hashtag gato no son 3, somos todos, marcó la conversación en Twitter. Y yo agregaría
que estos cineastas también han, no solo ahora porque fueron gente del cine, ellos han levantado la voz también, en muchos casos, de mexicanos desaparecidos. Bueno, ahora la levantan con más hartazgo y todo, pero también la han alzado por ciudadanos comunes y corrientes. Así es, esto es parte de lo que hoy destacamos. Y bueno, Guillermo del Toro también hizo algunas observaciones y declaraciones donde dice y calificó el asesinato de los jóvenes como aterrador. En su cuenta de Twitter escribió las palabras, ahí tenemos incluso la imagen de esta cuenta de Twitter: las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo es aterrador. Diego Luna compartió lo siguiente: en México vivimos en el horror. Aquí 3 jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz, porque se puede, porque no pasa nada. ¡Qué rabia! Así es, en tanto el cineasta Julio Hernández, pues él también señaló en donde cada vez que salgo a Europa o Estados Unidos los amigos critican a México por su violencia. Mi respuesta es muy corta: pide a tus gobernantes que legalicen tus drogas. Eso es lo que dice el cineasta Julio Hernández. Estamos hasta la madre de pagar los platos rotos, estamos cansados de la corrupción que genera el tráfico de drogas, también desolados y tristes por tanta muerte. Hay que recordarle a la audiencia que Javier Salomón, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García, todos estudiantes de cine, fueron asesinados y disueltos en ácido por 8 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. Los muchachos fueron raptados mientras hacían un cortometraje de tarea para su universidad. Así es, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara condenó la violencia e impune que se vive en el país y sobre todo en el estado de Jalisco. La federación expresó: no son solamente 3 estudiantes en Jalisco, son miles las y los desaparecidos que no se buscan, que no sabemos dónde están. Basta de violencia, exigimos paz. ¿La federación expresó eso? Pues la confirmación, obviamente, de este asesinato múltiple, se convocaron a marchas tanto en la Ciudad de México como en el estado de Jalisco. Tenemos algunos aspectos de lo que ocurrió precisamente en estas ciudades. Realmente estas imágenes sobre esta protesta, que es la única, dijéramos, pues lo único que podemos hacer como ciudadanos, protestar ante el gobierno y su incapacidad en cuestión de toda la inseguridad que se está viviendo en nuestro país. En fin, y fíjate que otro tema que publicamos hoy precisamente en Luces del Siglo, hablando de atención a víctimas y todo lo que se ha venido dando, es que pues carece de asesores esta dependencia de la Comisión de Atención a Víctimas en Quintana Roo. Me pareció muy interesante y por eso le damos por todo el día de hoy, porque la atención que ha dado esta comisión, que tiene realmente en esta administración de este gobierno del cambio, desde prácticamente desde finales de 2016 a la fecha, atendió en 2017 a 2.163 víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con declaraciones de Carla Rivero González, que es la titular de dicha comisión, la cual enfrenta un serio déficit de personal debido a que cuenta con solo 21 asesores jurídicos que en 2017 atendieron a un promedio de 110 expedientes. También comentó que están próximos a reparar a un número importante de víctimas de diferentes delitos y que la reparación es integral, ya que consta de cinco distintas vertientes. Esto ahorita les vamos a mostrar un audio y unas imágenes, porque me parece que hay que resaltarlo, porque no habíamos tenido datos históricos realmente de cuando hay violaciones a gente y que se reparen los daños. Es muy, dijéramos, imagínate, es para que nos llame la atención ahora al medio de comunicación como Luces del Siglo, realmente es algo relevante porque nunca se había dado. Nunca se había dado. Escuchemos el audio sobre este tema. A 1 año y 8 meses de haber entrado en funciones, la Comisión de Atención a Víctimas en Quintana Roo carece del personal suficiente para atender la gran demanda de personas que han sido víctimas del delito o de la violación de sus derechos humanos, reconoció Carla Rivero González, titular de ese organismo. La comisión, explicó Rivero González, solo tiene 21 asesores jurídicos, los cuales el año pasado se encargaron de 110 expedientes en promedio cada uno para tratar de hacer justicia a las personas violentadas por personas o entes del Estado. Consideró urgente la necesidad de liberar mayores recursos económicos para fortalecer a esta Comisión de Atención a Víctimas, principalmente para que crezca el número de asesores jurídicos para la atención de un mayor número. Pero a pesar de esta adversidad, la justicia para las víctimas del delito y violación de derechos humanos en el Estado está cada vez más cerca, ya que en este año 147 personas podrán acceder al Fondo de Reparación de Daños que asignó el actual gobierno del Estado, aseguró Rivero González. Esas víctimas han logrado sentencia definitiva contra sus victimarios y ahora están por obtener una reparación del daño integral con los 5 componentes que la ley refiere para ello, pero añadió que hay muchos casos que están en proceso. Para la funcionaria es importante siempre explicar el tema de reparación porque es un tema que han desarrollado desde la Comisión de Atención a Víctimas para que se pueda implementar este año la reparación. Al día de hoy, detalle, la reparación muchas veces en la gran mayoría de los casos inicia con la sentencia misma, con la recomendación de derechos humanos, inicia un proceso de reparación, porque no solamente tiene que ver con dinero. Entonces, las víctimas a las que se está atendiendo, a todas se les ha ofrecido la asesoría jurídica victimal. Esta asesoría es un servicio gratuito que proporciona el Estado y también el acceso a un registro estatal de víctimas. Las 5 medidas para reparar integralmente el daño son rehabilitación, restitución, compensación, medidas de no repetición y satisfacción. Rivero González consideró que si bien la percepción pública puede referirse a impunidad, la situación no puede encuadrarse formalmente en ese supuesto, toda vez que desde su punto de vista la impunidad tiene que ver con no tener claro de quién es la responsabilidad del delito o no tener clara la responsabilidad de quien violentó un derecho humano. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Realmente, como mencionaba, es algo relevante, por eso nos llamó mucho la atención en que después de, pues prácticamente de haber tomado el control de todo esto de entrar en funciones, pues finalmente se está haciendo algo sobre este tema. Que era urgente. En seguimiento al caso Escachelito, LSD Noticias charló con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Alfredo Arellano, para escuchar su versión al respecto de la solicitud hecha por la sociedad civil organizada de ampliar la zona protegida y la posibilidad de una expropiación. Vamos a ver la nota. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo busca los esquemas jurídicos que posibiliten la ampliación del polígono decretado como área natural protegida, santuario de la tortuga marina Xcacelito, como lo han solicitado organizaciones civiles para blindar la zona y contribuir a su conservación. Vamos a hacer la valoración y ver la posibilidad técnica, jurídica y social de incrementar la superficie del área natural protegida de acuerdo con el decreto. Es muy pronto para decir si es o no viable porque debemos hacer el análisis. Esto lo expresó el titular de la dependencia estatal, Alfredo Arellano Guillermo. Días atrás,
Luces del Siglo publicó que organizaciones civiles entregaron una carta al gobernador del estado, Carlos Joaquín, en la cual le solicitan ampliar la extensión del área protegida estatal, moviendo la frontera de los 100 metros a partir de la playa hasta la carretera federal Cancún-Chetumal. Esto incluiría 2 de los 5 predios de propiedad privada que se mantienen en la zona, lo que implicaría permutarlos o dejarlos bajo estatus de protección, de acuerdo con el planteamiento de las organizaciones. También, la Universidad de Quintana Roo posee ahí terrenos, los cuales le fueron permutados durante la época del entonces gobernador Félix González Canto, por los que la institución tenía en Tulum. Al respecto, Arellano Guillermo explicó que la modalidad jurídica mediante la cual se incrementaría la superficie decretada como área protegida es parte del análisis que efectuarán y a pregunta expresa manifestó que podrían proponer una permuta. Estaría en análisis. Tendríamos que hacer un estudio previo justificativo que nos permita ampliar la zona de Xcacel. Los decretos de áreas protegidas en México no solo se establecen en tierras de la nación, sino sobre cualquier tipo de propiedad, ya sea pública o privada. Eso no sería impedimento para hacer el polígono más grande, pero sí se tiene que hacer la consulta con los propietarios, en este caso con los particulares y con la universidad, para tener su consentimiento o en todo caso, y que expresen lo que a su derecho convenga. Tras estas declaraciones, en ese tenor, el funcionario confirmó que la ley contempla la expropiación para fines de utilidad pública en materia ambiental, pero descartó que sea una salida la Secretaría de la mesa, a menos de que se trate de una expropiación concertada. Esa posibilidad existe. Pero déjame decirte que en los decretos de los últimos 20 años no se considera la expropiación como una forma de establecer áreas protegidas. Claro, si hay voluntad de ambas partes de entrar en un proceso de expropiación y hay los recursos, se puede pasar por ahí, pero en un principio no se estaría pensando en una expropiación, a menos que fuera una expropiación concertada y obviamente se tenga el recurso y exista un acuerdo en el precio, subrayó. Cuestionado sobre los probables impactos que tendrá en los ecosistemas de Xcacel-Xcacelito, el proyecto La Calma, que se pretende desarrollar en un predio contiguo que abarca 100 metros del área natural protegida, el funcionario respondió que si bien las obras son evaluadas actualmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta el momento la dependencia federal no les ha requerido su opinión técnica. Es un proyecto que se está evaluando por la Semarnat. Nosotros estaremos esperando la solicitud de opinión técnica para hacer una revisión técnica y ver si es procedente o no en términos del ordenamiento ecológico que rigen en la zona y en el área natural protegida que tenemos, dijo. Para LSD Noticias, Jorge Marín. Pues ahí tiene usted esto de Xcacel-Xcacelito, que tuvo mucha respuesta a la sociedad en años pasados y hoy no se está quedando atrás otra vez la sociedad y de alguna manera ahora sí ya coadyuvando con la autoridad, como debería ser siempre. Y bueno, esperemos que lleguemos a un final feliz. Fíjate que todo este tema en cuestión del cuidado del medio ambiente, y básicamente ahora con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, que es el señor Alfredo Arellano, que él ha sido un ambientalista de muchos años aquí, o sea, hay que decirlo, y que finalmente con todo esto que este gobierno que se ha dado, porque hemos hablado o ha sido muy cuestionado el tema de que no hay cambios en este gobierno. Todo este trabajo que se ha venido haciendo, y no por echarle flores, porque finalmente pues sí, es parte de su trabajo lo que tienen que hacer, sí. O sea, lo que pasa es que antes no se hacía y ahora sí se está haciendo. Y antes no solo no se hacía, Norma, sino se iba en contra. Exacto. O sea, no es que el gobierno no protegía antes las zonas naturales, no, los propios funcionarios del gobierno estaban involucrados en el saqueo de las zonas naturales, ¿no? Y eran socios a los que se les daba y en fin. A eso iba precisamente, que eran socios, como es el caso de eso de Xcacelito, como es el caso de Yumbalán en la isla de Holbox, en donde los propios servidores públicos, desde el exgobernadores, había intereses obviamente para desarrollar este tipo de lugares en donde obviamente su riqueza es invaluable, pues sí. ¿Verdad? Y que ahora sí que ellos querían hacer grandes proyectos, ¿verdad?, para sacar a jatabla de todo este tema, y donde ahora finalmente los servidores públicos están haciendo su trabajo realmente en la protección del medio ambiente. Estos exgobernantes de los que tú hablas, Norma, no quieren, todavía están por abajo, pues, la mano que mece la cuna, están tratando todavía. La buena noticia para nosotros como sociedad es que ahora nuestro gobierno y nuestros representantes, como decías del señor Arellano, que él ya había sido ambientalista, están ahora del lado del gobierno, entonces ahora se les pone más difícil porque no es solo la sociedad empujando, sino ya el gobierno también. Y hoy, insisto, la portada de Luces del Siglo, donde el gobernador dice que no se va a permitir
ya el abuso de las zonas naturales. Es una excelente noticia, no solo para Quintana Roo, esa es una noticia para México, para el país, en donde ya hay un ejemplo de que en Quintana Roo, que destaca en su turismo, esperemos que pronto estemos destacando también en verdaderos cuidadores del medio ambiente, que es precisamente lo que vendemos. Así es, y como digo, no es por echarle flores, es la primera vez que realmente queremos que estén haciendo su trabajo. Para eso son servidores públicos, no porque queramos echar flores al gobierno, no, es parte de su trabajo, es lo que debían hacer siempre, pero bueno. Pero bueno, como antes no se hacía, sí sentimos bonito, y por eso sí de repente le echamos la flor de todo, ¿no? Así es. Pasando a otra nota, el presidente de la Coparmex en Cancún, Adrián López Sánchez, dijo en conferencia de prensa que aunque no le consta que los protocolos en materia de corrupción y lavado de dinero se hayan seguido durante el periodo en que José Antonio Meade fue secretario de Hacienda y Crédito Público, es probable que haya sido así y que esa sea la razón por la que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se encuentra detenido. También habló de la iniciativa Manifiesto México, la cual consiste en una carta hecha por los integrantes de Coparmex dirigida a los presidenciables, que integra 7 demandas. Tenemos la información completa. Seguir los protocolos en materia de corrupción y lavado de dinero es la clave para frenar el endeudamiento del Estado, según Adrián López Sánchez, presidente en la sede de Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En conferencia de prensa dijo que... Pues mira, yo creo que no es un tema tan particular, sino en general, pues el tema de los protocolos de seguimiento y de lavado de dinero, que no es que me conste que no se hayan seguido, porque a lo mejor por eso también está detenido hoy el exgobernador, pero yo creo que esa es la parte, ¿no? O sea, los protocolos que correspondían a la Secretaría de Hacienda, que le correspondían en este caso al exsecretario de Hacienda, pues son lo que debe de haber prevalecido, ¿no? Nosotros estamos proponiendo que los estados no se puedan endeudar nada más porque sí, sino que tiene que existir mucho mayores mecanismos de seguimiento tanto al gasto público, como al mismo endeudamiento que pudiera existir. O sea, muchos mayores candados que los que existían. Sobre el debate que se llevó a cabo el pasado domingo, lamentó que no prevaleciera la discusión de ideas, sino de ataques y descalificaciones entre los contendientes, y calificó la propuesta de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, de mutilar a los ladrones como una ocurrencia. Aclaró que no tienen ni filias ni fobias y no están a favor ni en contra de ningún candidato, y espera que para el siguiente debate expliquen los cómo y por qué de cada una de las propuestas. Además, aprovechó para anunciar que el próximo 3 de mayo realizarán el foro anticorrupción, que constará de 3 etapas. Durante la primera, el Comité de Selección presentará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En la segunda, será la exposición del Sistema Estatal Anticorrupción, de las agendas. Habrá ponencias y se darán a conocer los códigos de ética y anticorrupción. Y por último, cerrarán con una comida. La cita será en el Centro Empresarial a las 8 de la mañana y por primera vez se abrirá el espacio para los ciudadanos. Para LSD Noticias, Mariana Lailson. Este 14 de mayo inicia el plazo para que los candidatos a cargos de elección popular por los que se contiende en estos comicios 2018 puedan solicitar la realización de debates al Instituto Electoral de Quintana Roo. Por ley se deben realizar por lo menos uno y se pueden realizar todos los que sean necesarios, siempre y cuando sea solicitado por lo menos por 2 candidatos. Así es, los formatos de los debates serán definidos por los representantes de los partidos políticos en el Estado, y se ha dado a conocer que los temas principalmente serían economía, seguridad y gobernanza. Tenemos el audio de esta nota.
La realización de debates entre los aspirantes a cualquiera de las 11 presidencias municipales del estado dependerá de que los mismos candidatos la soliciten, señaló Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO. Las solicitudes podrán ser hechas 5 días después de que inicien las campañas a esos puestos, el 14 de mayo, y será necesario que al menos 2 candidatos soliciten la realización de debates para llevarlos a cabo. Cabe apuntar que por ley habrá un debate entre los aspirantes a presidentes municipales, pero habría más de uno siempre que los candidatos lo soliciten. La funcionaria añadió que el formato del debate será consensuado entre los representantes de los partidos políticos en la entidad y se prevé que los temas principales que se aborden sean economía, seguridad y gobernanza, entre otros que puedan agregar a consideración de los partidos participantes. Carrillo Medina agregó que al momento que sean ingresadas las solicitudes de debate por parte de los candidatos, comienza el proceso operativo para la realización del debate, que deberá ser divulgado en espacios de radio y televisión oficiales, entre ellos el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Al respecto, Niurka Sáliva Benítez, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por el partido Encuentro Social PES, dijo que después del arranque de las campañas políticas locales, solicitará al IECRO que se realicen 3 debates entre los candidatos a encabezar el municipio para que la población conozca las propuestas de los aspirantes. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues ahí están las indicaciones finalmente de lo que dice la consejera presidente del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo. Estemos muy pendientes porque si no bien define un poco en su elección para elegir candidato el próximo 1 de julio, pues sí tener un poco de información más al respecto de quiénes nos van a gobernar en los próximos años aquí en el estado de Quintana Roo y en los municipios. Vamos a ir a un corte. Regresamos. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se pronostican tormentas muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca. Tormentas fuertes en áreas de Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos en sitios de Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche, y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Las condiciones descritas serán originadas por el Frente Frío número 46, que se extenderá en la península de Yucatán, un canal de baja presión que se ubicará en el noreste y el oriente del territorio nacional, y un nuevo Frente Frío que ingresará por el norte de la República Mexicana. Queridos sobris, ¿cómo están? Quiero platicar con ustedes acerca de una gran diva del mundo editorial, la poderosa Ana Vintour. Sí, esa que se hizo todavía más famosa después de la cinta El Diablo Viste a la Moda, y de quien se ha rumorado recientemente que dejará su puesto como editora creativa de Vogue y otras importantes revistas. ¡Ay, qué buen chisme, sobris! Y es que Ana, nacida en Inglaterra, gracias a su talento y pasión, ella es la persona más poderosa de la moda desde 1988. Tanto que los principales diseñadores no se atreven a presentar una colección sin el aval de Ana. Es a la única que esperan para empezar un desfile, la que promueve talentos como a Marc Jacobs y a John Galliano. Energética, vital y muy creativa, es también exigente y perfeccionista. Ya saben, revisa cada detalle de sus publicaciones y no permite error alguno, Con todo y eso, por la explosión de las redes, las ventas de sus revistas han bajado. Luego, el hecho de que Ana haya limitado sus apariciones en los desfiles de moda permite especular que la emperatriz pronto se retirará. O quizá no. Porque con Ana Vintour la verdad es que nada está seguro. Desde aquí les mando un gran beso
¡Mua! LSD Noticias presenta El mundo de los gadgets. Madre Tierra. Las empresas de tecnología anunciaron algunas iniciativas en favor del medio ambiente con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer. Conoce los últimos proyectos de Apple, Google y Microsoft. Bienvenida, Daisy. Apple anunció la existencia de Daisy, una nueva versión de su robot de reciclaje que es capaz de detectar diferentes modelos de iPhones, desmontar 200 dispositivos por hora y recuperar materiales valiosos. La empresa de Cupertino, California, también anunció que por cada dispositivo que participe en el programa Apple Give Back, desde el jueves 19 hasta el 30 de abril, realizará una donación a la organización sin fines de lucro Conservation International. Amigos de los animales. Microsoft publicó una serie de historias cortas sobre cómo las personas utilizan sus herramientas de inteligencia artificial en 20 países para el cuidado del medio ambiente y de las especies en extinción. Una de ellas narra el trabajo del Snow Leopard Trust, una organización encargada de cuidar a los 7,000 leopardos de nieve que quedan en el mundo. Lo mejor es que cualquier persona puede participar en estas iniciativas. Solo necesitas una cámara para compartir observaciones con otros conservacionistas amateur en la plataforma iNaturalist, que tiene 8 millones de publicaciones almacenadas en Microsoft Azure. Festejando al planeta. Google festeja el aniversario de su última edición de Google Earth, disponible para navegador, Android y iOS. De acuerdo con la compañía, los lugares más buscados en el mundo son Times Square, el Taj Mahal, el Monte Everest, la Torre Eiffel y las cataratas del Niágara. Un pequeño truco desarrollado para esta celebración es el hashtag I'm Feeling Earthy, que puedes tuitear en la cuenta Google Earth para que envíe un lugar especial dentro de la plataforma geográfica. Pues muy bien, con todos estos reportajes que nos proporciona nuestro socio estratégico, que es el periódico Reforma. Esperemos les guste, es algo que estamos tratando de hacer aquí en este noticiero, doctor, con toda esta información que nos proporcionan. Cómo no, ya estar y representar a Reforma en el estado de Quintana Roo es subirnos al primer mundo de la información, y eso, bueno, pues es un gusto porque nuestros clientes tienen, nuestros lectores y los que nos ven a través de internet ya tienen esta información de primer nivel a la mano, y esto yo creo que es algo muy importante, estar conectados, no solo dar las noticias locales, sino estar conectados en primer nivel con lo que está pasando en el mundo, en los medios de información. Así es, y bueno, le voy a contar aquí al señor, nos mandan felicitaciones, buen día a todos, excelente miércoles. Martín Gabriel Tulain Vega, muchas gracias por seguirnos. El señor Wilibaldo Piña dice, hablando del tema de la portada de hoy de nuestro periódico Luces del Siglo, nos hace un comentario: y todavía no se da la reparación de daños, está la intención pero no el hecho. Cuando ocurra, echemos las campanas al aire. Sin duda, señor Piña, que esto es, pues ya es un avance, que sea, antes ni siquiera los tomaban en cuenta. O sea, qué bueno que se esté dando, hay un proceso, como bien decimos hoy en el periódico, faltan asesores para que obviamente se agilicen los expedientes en esta dependencia, pero bueno, finalmente se está trabajando, eso es lo que hay que destacar, y que finalmente ya existe el proceso para hacer precisamente esa reparación del daño. Antes ni siquiera eso se tenía. Pero bueno, vamos a otra nota del sistema DIF del Estado y Fundación Cinépolis. Tienen planeada una celebración especial por el Día del Niño. A 300 infantes de origen maya provenientes de las comunidades de Cuna Maya, Leona Vicario y Nuevo Valladolid proyectarán gnomos al ataque para estos pequeños, de los cuales la mayoría nunca han estado en una sala de cine. Ayer, de verdad, cuando anunciaron esto y supimos que había niños de nuestra zona maya que nunca habían ido al cine. Habrá que filmarles la carita, ¿no? Porque va a ser una experiencia mágica
entrar a un cine, cuando nunca has estado en un cine, imagínate, entrar a un cine, va a ser una experiencia mágica para ellos. Tenemos el audio de esta nota. 2 botargas de Woody y Buzz Lightyear reciben en la entrada de la sala a los niños que van tomando su lugar para ver una película en el cine. Para muchos de ellos, una experiencia que viven por primera vez en su vida. De entre 5 y 12 años, con palomitas en una mano y refresco en otra, se dibujan expresiones de sorpresa y alegría en los rostros de los pequeños provenientes de la zona maya. Nomos al Ataque está a punto de proyectarse en una de las salas de Cinépolis en la Plaza Cancún Mall para 300 niños de las localidades de Cuna Maya, Leona Vicario y Nuevo Valladolid. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo y Fundación Cinépolis se unieron para ofrecerles una celebración especial por el Día del Niño. Asentados en el corazón de la zona maya, aproximadamente 1 hora de viaje de autobús les tomó a estos pequeños llegar al cine para darse cita en este encuentro. En estas localidades se practica la lengua maya y se conservan las tradiciones de esta etnia. Las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. La directora general del sistema del DIF de Quintana Roo, María Elba Carranza, se mostró muy entusiasta al recibir a los niños y les manda un mensaje especial en su día. Que gocen su niñez, lo que puedan rescatar de su niñez, que tengan muchos sueños, porque los sueños son los que nos llevan a hacer cosas. Para LCD Noticias, Cecilia Suárez. Pues esto ya es un hecho consumado y precisamente ahí estaban las caritas que mencionábamos de los niños con esta celebración. Y que no solamente sea una vez, yo creo que sea un programa permanente que haga Cinépolis, porque, bueno, esto obviamente lo están haciendo porque pues ya en unos días es el día, hay que celebrar el Día del Niño, y bueno, pues ojalá esta empresa que tiene muchas, ellos como labor social, incluso tienen su fundación donde hacen mucha labor a favor de la sociedad civil, pues se haga más seguido, sobre todo para la comunidad de Maya aquí en Qué bueno, ya ojalá y otras empresas también se unan a este tipo de actos. La verdad es que es algo muy, muy agradable. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado continúa siendo objeto de quejas y reclamos por parte de usuarios que señalan abusos e irregularidades en el organismo relacionadas con las presiones que ejerce sobre los deudores del servicio. El descontento ha sido tal que el diputado Mario Baeza Cruz considera la posibilidad de llamar a comparecer al director de la paraestatal, Gerardo Mora Vallejo. También habló de la importancia de modificar la ley y crear un nuevo sistema de cobro. Los constantes reclamos en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, por las presiones que ejerce hacia los deudores del servicio ha generado un desencuentro entre el diputado Mario Baeza Cruz y el director de la paraestatal, Gerardo Mora Vallejo. El legislador panista anunció la presentación de una iniciativa encaminada a desaparecer la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal perteneciente a la CAPA por la gran cantidad de quejas de usuarios por abusos e irregularidades del organismo. Advirtió la posibilidad de llamar a comparecer al titular de la CAPA, aunque puntualizó que la intención es modificar la ley y crear un nuevo sistema de cobro más flexible y que ofrezca garantías a los deudores, además de que no facilite los embargos. No obstante, el legislador reconoció que hay pseudolíderes que magnifican las denuncias y organizan manifestaciones por interés personal o político y que en muchos casos las personas afectadas han sido desinformadas. Aseguró que hasta el momento no se ha permitido que la dirección realice embargos, pero insistió en la necesidad de desaparecerla y reformar la ley, que presenta varias deficiencias legales. Al respecto, el director de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, consideró que sería un grave error desaparecer ese organismo, pues se trata de una oficina que con apego a la legalidad requiere y cobra a quienes adeudan sus consumos de agua potable, por lo que su derogación podría fomentar la cultura de no pagar por ese servicio. A través de la Dirección de Recuperación de Adeudos, la CAPA logró recuperar poco más de 7 millones de pesos en 2017, realizando cobranza y convenios de pago con cerca de 60 usuarios, en su mayoría de tipo doméstico. En el presente año, el cobro de adeudos asciende a unos 600,000 pesos cobrados a 80 deudores morosos también de tipo doméstico. Mora Vallejo consideró que el diputado Baeza Cruz está mal informado respecto al funcionamiento de la dirección y que con su intención estaría premiando al 5% de usuarios que sostiene adeudos en detrimento del 95% de consumidores cumplidos. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo.
Pues ahí tiene usted, yo creo que bien por el legislador Mario Baeza, que está representando finalmente los reclamos de su comunidad. Y bueno, ahí a Capa habría que decirle que qué bueno que se cobre, porque es bueno que se cobre por el servicio, pero hay que ver que el servicio no sea tan deficiente como es en muchas zonas, y también hay que ver que tiene que ir de la mano con el drenaje, que también no hay en muchas zonas. Así es, bueno, pues eso siempre es un clamor recurrente, y más ahí en el tema de Capa, al igualmente que en Nahuacán, Nahuacán, si algo tienen número 1 es en las denuncias y quejas precisamente por el servicio de agua en los municipios donde está concesionada a esta empresa. Que es el mismo tema, quieren cobrar puntual, pero no quieren dar el servicio puntual, ¿no? Entonces ahí donde viene este jaloneo. La diferencia es que una es empresa privada y otra es empresa del gobierno. Y otra es del gobierno, así es. Bueno, ¿vamos a otra nota o vamos a un corte? Vamos a un corte, ya son las 8, vamos a un corte, regresamos con los especiales incluso del periódico Reforma. Negocios. Wall Street cae ante preocupación por aumento de rendimiento de bonos del Tesoro. Las acciones de Estados Unidos cayeron el martes luego que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 3% por primera vez en 4 años. Peso mexicano repunta tras fuerte caída y optimismo del Telecan, luego de 5 jornadas consecutivas de pérdidas en las que acumuló un retroceso de poco más de un 5%, y en medio de expectativas optimistas en torno a la renegociación del Telecan. México se compromete con la Unión Europea a mantener precios de gasolinas liberados. La actualización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México prohibirá la fijación injustificada de precios energéticos, según un acuerdo preliminar entre los gobiernos de ambas partes. Inversionistas más preocupados por AMLO que por el Telecan. La venta masiva de activos en pesos por más de 5%, observada en los últimos 5 días, confirma que los inversionistas han desviado su atención del Telecan hacia la perspectiva de un eventual triunfo de Andrés Manuel. En su visita por Nápoles, Diego Maradona fue invitado a un programa de baile y no perdió la oportunidad de mostrar sus mejores pasos en la pista. Así es como se prepara Checo Pérez para obtener sus primeros puntos esta temporada, con un simulador de la pista de Bakú, donde se realizará el Gran Premio de Azerbaiyán. Los aficionados del Napoli demostraron su gran pasión por el equipo, y más de 10,000 esperaron de madrugada a los jugadores tras su victoria ante la Juventus. A Justin Verlander no dejaban de gritarle insultos en el Guaranteed Rate Field de los White Sox, así que el pitcher decidió salir del dugout para responder de esta manera. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. El conflicto creado alrededor del Plan de Desarrollo Urbano de Lázaro Cárdenas por invadir competencias estatales y federales va subiendo de tono. Lo que inició como una pequeña desaveniencia a nivel local, cada vez escala en intensidad y ahora alcanza ya cotas federales. Y es que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se levantó de la mesa donde se dirime el programa de manejo de Yumbalam, el área natural protegida que resulta desprotegida precisamente por el mentado PDU. Y no solo la CONAMP, porque la Secretaría de Medio Ambiente Estatal también se ha sumado a los reclamos y cada vez son más las voces que piden dar marcha atrás con el plan, al que se le califica de ilegal y ecocida. El asunto promete ponerse interesante. Acabó el tianguis turístico de Mazatlán y los resultados para Quintana Roo fueron positivos en lo general.
citas de negocios cumplidas, más de 1 millar, nuevas rutas internacionales hacia el estado y un costal repleto de galardones para empresas y productos turísticos quintanarroenses son algunos de los logros a destacar. El negrito en el arroz, si es que se le puede considerar así, es que la entidad mantiene el nivel 2 en la alerta de viajes que emite el Departamento de Estado gringo, la que, hay que insistir, no prohíbe visitar el destino, sino solo observar ciertas precauciones. En resumen, el trabajo hecho en la materia por la secretaria Marisol Vanegas y el gobernador Carlos Joaquín rinde frutos, mismos que pintan para mostrarse más robustos en el tianguis turístico del próximo año, a realizarse en Acapulco. ¿Le gustó el debate presidencial? Porque para satisfacer su apetito tendremos versiones locales con los aspirantes a las presidencias municipales del estado. No se garantiza que tengan el mismo nivel de diversión que arrojó el del domingo pasado, pero será un buen ejercicio, tanto para los participantes como para los hacedores de memes, que podrán darse vuelo con lo que ahí ocurra. Todavía no hay fecha ni escenario, aunque se prevé que ocurran a fines de mayo o bien en junio. En el caso particular de Cancún, ¿veremos a Chanito contra Niurka? ¿Machuca contra sí mismo? ¿Quién contra todos? Entre aplausos y rechiflas a la consulta popular para decidir la permanencia de Uber en Cancún, se anuncia de trasfondo que Didi, la versión china de Uber, comienza operaciones en México. De inicio, su primera plaza es Toluca, en el Estado de México, con planes de expansión hacia otras ciudades y regiones del país en meses próximos. ¿Cuánto tardará en llegar a Quintana Roo? Eso dependerá en buena medida de la aceptación que vaya teniendo en otros lugares, pero también de la demanda de los propios turistas, particularmente los chinos, mercado creciente y muy atractivo para el estado. Así que ahí va otra señal de que el futuro apunta a las aplicaciones digitales de transporte, y que flaco favor se harán, asimismo, quienes insistan en taparse los ojos y levantar muros legales, a lo Trump, para preservar su cota de poder. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en el SD Noticias, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de nuestras diferentes plataformas como medio de comunicación. No olvide consultar nuestra página www.lucesdelsiglo.com y bajarla también para que nos escuche si anda usted en la calle por nuestra aplicación. Va que la aplicación de Luces del Siglo aún es gratis, todavía no la cobramos. Y bueno, vámonos a información internacional. Cualquier desviación, violación o incumplimiento del Acuerdo Nuclear Internacional en beneficio de alguien afectará la estabilidad y seguridad del mundo, expresó el representante ruso en el comité preparatorio de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas. El comentario es una clara indirecta, por no decir directa, a los Estados Unidos, la potencia que desde el punto de vista ruso pretenderá cambiar el texto de dicho tratado para su beneficio. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Yermakov, aseguró que Rusia seguirá cumpliendo sus compromisos como parte de ese acuerdo. Bueno, ahí quieren cambiar el Tratado de Libre Comercio, cambiar los tratados de armas nucleares, en fin, así estamos ahorita en las cosas. Pues esto advierte un riesgo a escala mundial. Esperemos que esto pues no se viole. Y otro acuerdo con Irán es un desastre, dice Donald Trump. Ha estado amenazando con retirarse de ese acuerdo y ha exigido a la Unión Europea a que presione a Teherán para que el texto que controla la proliferación de armas atómicas sea modificado para atender las necesidades de Washington. ¿Cómo ve? El acuerdo con Irán en cuestiones de armas atómicas es un desastre, dice Donald Trump. Quiere decir que no quieren hacer lo que él quiere. Precisamente el mandatario norteamericano criticó ayer el tratado de no proliferación de armas nucleares. Es un desastre, dijo, un acuerdo terrible que nunca debió haberse hecho. Para Trump no será tan fácil para Irán reanudar su programa nuclear,
Si lo reanudan, tendrán problemas más grandes que nunca. El magnate añadió que irá probando misiles y causando problemas en la región. O sea, que justo ayer, aquí, precisamente en LSD Noticias, reportamos que la tensión en Medio Oriente no solo está complicando las relaciones entre Arabia Saudita, Yemen y sus vecinos, sino que se enfila a posiciones peligrosas en materia armamentista. Valdrá la pena dar seguimiento a esta situación. O sea que Trump no quiere que Irán reanude su programa de armas nucleares, pero los Estados Unidos sí tiene el suyo. No les quiere dar permiso, en pocas palabras. Y se teme que en Medio Oriente salgan a relucir armas de destrucción masiva. Allá afuera en el espacio se han descubierto 10 rocas espaciales que se han clasificado como potencialmente peligrosas para nuestro planeta. La NASA ha publicado los resultados de la supervisión del cielo, iniciada en 2013. La misión encargada de esta supervisión ha escaneado los cielos 8 veces y ha encontrado 29.375 objetos. Entre ellos hay 788 objetos y 136 cometas cercanos a la Tierra. Estos han sido empujados por la atracción gravitacional de los planetas en órbitas que las acercan a nosotros. Objetos que diría yo que han estado ahí desde siempre han pasado cerca de la Tierra, pero ahora como lo sabemos, nos asustamos más. Pero en fin, creo que es más fácil que a alguien se le bote la canica y eche una bomba nuclear a que nos vaya a caer una de esas rocas. Total, si nos cae una roca de esas grandototas, como la de los dinosaurios, pues no nos vamos a tener tiempo ni de asustar, o sea que eso está en otro nivel. Bueno, por lo pronto ya lo reportó la NASA, estas 10 asteroides que bueno son peligrosos para la Tierra, porque les caigan allá por el lado de... Pues sí, allá... por China, nada, qué mal. Total, hasta una en alguna Casa Blanca que caiga. Hay 2, ¿no? Así es. Que escoja la que quiera. Y bueno, pasando a otro tema, el Tratado de Libre Comercio conseguirá un primer acuerdo de modernización en los próximos 10 días, aseguró un participante de las negociaciones que no prefirió identificarse ante los medios. Según la fuente, el principio de un nuevo tratado está avanzado, son 9 o 10 capítulos los que están listos para la aprobación de los cancilleres de Canadá, Estados Unidos y México. Uno de los temas que todavía están en pláticas es la rigidez de las reglas de origen para los automotores, un tema que Estados Unidos impulsa con fuerza. Las comitivas de los 3 países se reunirán en Washington hoy mismo en la tarde, martes, o sea, antier, para construir un acuerdo lo más pronto posible y que no se vea interferido por las elecciones mexicanas del próximo 1 de julio. Así es, uno de los temas que todavía están en pláticas es la rigidez de las reglas de origen para los automotores, un tema que Estados Unidos impulsa con mucha fuerza. Sí, es precisamente lo que decíamos, y las comitivas de los 3 países se reunirán precisamente en Washington para discutir este asunto. Los precios de los consumidores... Al consumidor registrado, este es otro tema. Es otro tema. Los precios al consumidor registraron un descenso de 0.35% respecto a la quincena anterior, con lo cual la inflación anual se ubica en 4.69%. La disminución de los precios de la electricidad, el gas doméstico, la transportación aérea y el precio de algunos productos agropecuarios se tradujo en una inflación, aseguró esto el INEGI, o sea, retrocedemos en inflación. La inflación actual es la más baja registrada desde la segunda quincena de enero del año 2017, en ese entonces del 4.66%. En abril, en contraste, subieron el aguacate, 5.45%, el limón, 4.09%, papa y otros tubérculos 2.5%, pasta dental 2.2%, detergentes 1.2%, el pollo 0.5%, restaurantes y similares 0.3% y gasolina de bajo octanaje 0.29%.
Los productos con precios a la baja fueron pepino, electricidad, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, jitomate, tomate verde y huevo, entre otros. Bueno, esto dice la nota, pero váyase usted al mercado y verá que no es precisamente exacta. No, usted chécase, hoy que es miércoles de plaza en algunos centros comerciales, precisamente pues el aguacate, ¿cuánto está el kilo? Casi 40 pesos el kilo de aguacate. Y efectivamente el pepino subió porque el pepino anda como en 5 o 6 pesos el kilo. Mucho pepino. O sea que hay notas que son oficiales, pero que la verdad uno se va al mercado y a mí que no me digan que la inflación va a la baja. Con todo respeto, la inflación está a la alta y es que con el aumento de la gasolina, pues al transportarse todo, pues todo sube. No hay vuelta de hoja. Hago un ejercicio rápidamente. Ahora sí que hoy que va a ir usted, que nos escucha o que nos ve al miércoles de plaza, porque hoy es miércoles de plaza en algunos centros comerciales. Yo al rato voy a ir al súper. Chéquese, guarde su ticket de las compras que hoy haga. Y chéquelo en 2 meses. Exactamente, sí, de verdad, o sea, haga ese ejercicio. Vaya al súper hoy, guarde su ticket. Y en un mes, no 2 meses, porque luego se borra. En un mes, vaya a comprar exactamente lo mismo, porque finalmente es la canasta básica lo que compramos cada semana. Y cheque cuánto le incrementó, cuánto tuvo que desembolsar de más para poder tener lo necesario. Vamos a ver eso todos y le mandamos los tickets al INEGI, que es el que está dando estas estadísticas. Que bueno, ahí es donde pierden credibilidad las instituciones, ¿no? El INEGI da esto que todos sabemos que no es cierto. Entonces, bueno, vamos a juntar los tickets y se los mandamos. Mandamos para que vean que están mal. Que no ha crecido, que no sí va para arriba. Que así es que la inflación es hacia arriba y no hacia abajo, pero bueno. Otro tema, fíjense que los mexicanos ahora prefieren viajar a estos lugares ecológicos, viajes ecológicos que le llaman. La revista Forbes publicó ayer un dato interesante y esto es que una nueva generación de turistas mexicanos apuestan por elegir viajes ecológicos. A través de Booking.com, Forbes encontró que para este 2018 la tendencia entre los mexicanos será viajar a destinos y alojamientos que mantengan una filosofía de preservación de la naturaleza. 2 de cada 5 viajeros mexicanos planean realizar un viaje ecológico este año, por lo cual los nacionales encabezan esa lista por encima de los turistas extranjeros, escribe Forbes en su portal. Así es, y bueno, la revista se pregunta, ¿qué impulsa a los mexicanos a hacer estos viajes? Y según su investigación, el principal motivador es el viaje en sí mismo. 6 de cada 10 viajeros de todo el mundo afirma que lo impresionante son los paisajes naturales que ha visto en el pasado, los anima a volver a destinos con naturaleza. Pues cómo no, más allá de la urbe de asfalto que nosotros hemos edificado en nuestros destinos, el mar y azul profundo es precisamente lo que invita a los viajeros a volver a repetir, a vivir de nuevo al Caribe mexicano. Y no en balde están ciertos destinos nuevos, por llamarlos de alguna manera, y más que nuevos, que todavía conservan su naturaleza en Quintana Roo, como Mahahual, como Bacalar, como algunas zonas en Otón, Pompeyo Blanco, como Holbox, se empiezan a abarrotar, ¿no? Y si hablamos sobre todo, los más significativos en lo que voy a decir, podrían ser Bacalar y Holbox. Empieza a llegar gente en forma masiva, precisamente por esta tendencia de gente que busca la naturaleza. Pero como nosotros no estamos preparados primero en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento, en lo que queremos de estos destinos, y ellos pues empiezan a ser solicitados, empieza a haber una construcción masiva y desordenada y sin infraestructura, y entonces toda esta gente que viene precisamente buscando esa naturaleza se va a encontrar en 2 años que la naturaleza ya no está. Usted váyase a Holbox y va a ver en un terreno de 1000 metros unas masas ya de concreto de esquina a esquina del terreno, sin dejar nada ya de área verde. Un engendrito, porque es eso, en un entorno precioso, bello como es Holbox, concreto de esquina a esquina, de 3 pisos, o 4, que en teoría no debería estar ahí, pero ahí está ahí, quién sabe a quién le dieron la mordida, ¿no? Y entonces los que vienen a buscar la naturaleza, y eso es el éxito del lugar, en un tiempo ya no la van a encontrar y vamos a ver tronado el entorno. Entonces nos tenemos que poner listos precisamente por estas tendencias que dicen que la gente quiere la naturaleza. Tenemos que empezar a cuidarla.
No, y principalmente que realmente es una educación que se está dando ahora a los nuevos turistas, pues no, pues las nuevas generaciones, Jóvenes, sí, así los niños, eso es lo de que conservar lo que quieren. realmente. Bueno, ahora sí que escucharon algunos, escucharon algunos porque finalmente en Quintana Roo no hay que cometer los errores del pasado. Y hablando, ahorita lo decías tú, Rodrigo, el tema de Holbox, pero tenemos el error igualmente en el municipio de Tulum. La zona hotelera de Tulum, que se construyó prácticamente en la duna, eso es algo que en algún momento se va a tener que tirar todo eso de ahí. Sí, claro, precisamente porque hicieron lo que estamos haciendo, pero lo seguimos haciendo en otros destinos. Ese es el tema. Ahora lo que se viene proyectando en futuro para el estado de Quintana Roo y para la zona turística es en Majagual, en el municipio de Otompe Blanco, que se pretende hacer también sus zonas hoteleras. Pero ahí sí se está respetando. ¿Por qué? Porque ya se hizo un malecón. Ya están. Ya, ¿me entiendes? Están aprovechando la Finalmente, experiencia, claro. pero en otros lados no se está aprovechando la experiencia, ¿eh? Se está construyendo anárquicamente, insisto, los más notorios desde mi punto de vista ahorita son precisamente Bacalar en un menor rango y Holbox, en donde se está construyendo anárquicamente. Cada quien hace lo que quiere, como quiere, y no pasa nada, y hágale como quiera. Y nos empezamos a enterar luego, precisamente aquí dijimos, por ejemplo, una nota de los cuates de Borges, por ejemplo, hay algunos nombres, precisamente en Holbox, que les dieron por una bicoca su patente, por ejemplo, de vinos y licores, ¿no? O sea, los favorecidos, los que están haciendo las cosas anárquicas, eran precisamente los cuates de los gobernantes en turno. Así es. Pues que esto nos sirve de mucha experiencia, y ya que lo diga, por ejemplo, en el tema de conservar la naturaleza y de estos viajeros de esas nuevas generaciones, y que Forbes, que es una revista donde se da precisamente todo este tema de investigaciones y índices sobre el tema de cómo incrementar, pues obviamente desde la parte económica en algunos sectores, y ahora que lo está haciendo precisamente en el tema turístico, pues debemos de conservar mucho más. Ahora sí que el llamado, ojalá ese artículo lo puedan leer nuestras autoridades, los ambientalistas, regidores de algunos municipios, pues para que sepan dónde va la tendencia y no se cometan los errores del pasado. Vamos a ir a un corte, regresamos en LC Noticias, Adicción por Informar. No se lo digan a nadie, pero el Tribunal Electoral está revisando la validez de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado. En el INE lo registraron porque el fugado líder minero presentó una forma en la que dijo que renunciaba a la ciudadanía canadiense. Pero ese asunto no es tan sencillo. La ley establece un trámite complejo que toma más de 6 meses. Pero el requisito más difícil para Gómez Urrutia es que es indispensable no ser residente en Canadá, y él sigue allá, pese a que Morena lo quiere hacer Lord Napito. Hace apenas unas semanas, toda la clase política se tiraba al piso por los ataques de Donald Trump. Hoy, los diputados federales podrían darle bofetada de guante blanco, pero quién sabe si se atrevan. El Senado aprobó las reformas a la ley de migración para proteger a los niños y adolescentes que llegan a México. Se trata de una legislación que inclusive fue aplaudida por la ONU como ejemplo internacional. El dictamen ya está en San Lázaro, pero todo indica que los coordinadores Carlos Iriarte, Marco Cortés, Francisco Martínez Neri y Virgilio Caballero ya quieren irse de vacaciones, pues ni siquiera lo han subido a la lista de asuntos a resolver y el periodo ya se acaba. ¿Será que solo son niños y extranjeros y pobres y no votan? Es pregunta sin fronteras partidistas. Hoy, en Entre Muros, la cocina. La cocina es una de las zonas más importantes del hogar, por lo que al momento de elegir su mobiliario, se deben tomar en consideración diversos factores,
como es el estilo de vida del usuario o elementos que faciliten la preparación de alimentos y la convivencia familiar. José Ureña, Project Manager de la marca Pedini, comparte algunos consejos que son de gran utilidad al momento de diseñar este espacio. Hola amigos, buen día, bienvenidos. Estamos en Pedini San Ángel. Tengo el gusto de presentarles la cocina desestructurada, Arts and Craft. El consejo número 1 es, en una cocina nunca te va a sobrar espacio, siempre hace falta. Así que para aprovecharlo, Pedini pensó que se pueden utilizar las áreas de trabajo y sacarles mayor provecho como con una tarja que es oculta. Puedes tener cajones que vienen en herradura debajo de la tarja o un cajón salvasifón. Tienes espacio de guardado para tus detergentes, para tus líquidos de limpieza y de esta manera la cocina se vuelve más funcional. Podemos también tener cajones interiores para aprovechar el espacio en donde ya puedes personalizar el guardado de tus cubiertos, cucharones o elementos de preparación. Un elemento que facilita en gran medida la vida dentro de la cocina es la presencia de muebles, como alacenas, bancos o estanterías, los cuales debe ser posible colocarlos en diversos lugares, pues al no encontrarse fijos, brindan gran versatilidad y aprovechamiento del espacio. El consejo número 3 es una buena selección de materiales que sean de larga vida. Puedes tener en tu cubierta o encimera un material como una superficie sinterizada o un cuarzo. El elegir estos materiales te va a permitir que el producto sea antibacterial, que no sufra un corte o rayón o que puedas colocar cosas calientes. Actualmente las marcas de cocina trabajan con diversos proveedores que han desarrollado productos para hacer más fácil el movimiento y uso de sus equipos. Por ejemplo, apertura de puertas con un solo toque, lo cual puede ser muy útil para los niños e incluso las mascotas. En el caso de la firma Pedini, esta colabora actualmente con Microsoft para el desarrollo de la cocina Parla con Mi, la cual se activa mediante comandos de voz. Al diseñar esta superficie del hogar, es importante contemplar gustos estéticos y necesidades. Cada usuario es diferente y esto se ve reflejado en una cocina de diseño profesional. Así que nosotros te podemos ofrecer el darte desde un color, un material, una textura o equipos que se acomoden a lo que tú requieres. Tú puedes cocinar o no cocinar. Tú puedes ser diestro o puedes ser zurdo. Nosotros hacemos el diseño. Estamos de regreso. Así es, seguimos aquí en Luces del Siglo, en LCD Noticias. LCD Noticias de es lo Luces, mismo, Luces del Siglo digital, del siglo. Diferentes plataformas, pero bueno. Fíjate que estábamos ahorita checando sobre todo este tema ahora que viene electoral. Y bueno, ayer, por ejemplo, Ricardo Anaya cae en otras imprecisiones según verificado. Fíjese, usted recordará que el verificado 2018 es un ejercicio que se está llevando a cabo en todo este proceso electoral, puesto que convocó a más de 60 medios, incluyendo Luces del Siglo aquí en Quintana Roo, para pues checar precisamente información falsa que se esté generando a través de las redes sociales. Y esto pues da certeza, porque una vez que se detecta cuando hay información falsa, se sube a la plataforma de Verificado 2018, que usted puede consultar a través de la web www.verificado2018.com, para que cheque todo lo que se está generando falso y que usted pues no se vaya con la finta. Ese es el caso de de las inversiones que hacen según Ricardo Anaya. Sí, porque ayer dábamos cuenta aquí de que Verificado aceptó la recomendación de Ricardo Anaya para corregir un dato que Verificado calificó como falso. Daniel Moreno, de Animal Político y cabeza de Verificado, aceptó la recomendación de un Ricardo Anaya muy molesto. Sin embargo, Verificado
encontró otra imprecisión en una de las frases de Ricardo Anaya durante el debate. Y es que Anaya aseguró en la transmisión del INE que Gustavo Ponce y Carlos Simas actualmente trabajaban en la campaña de AMLO. Estos personajes, usted recordará, fueron parte de los videos escándalos que simbraron al gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México. ¿Pero qué cree? Verificado no ha encontrado ni una sola prueba de que Imaz y Ponce estén efectivamente en el equipo de la campaña del tabasqueño. Así es, Bejarano dejó el reclusorio, por ejemplo, en 2005. Imaz fue sentenciado pero no encarcelado en 2004 y Ponce salió libre en el 2014. Solo sabemos y podemos confirmar que Bejarano volvió a la política junto a su esposa, Dolores Padierna, y se integró a Morena. En cambio de Ponce y de Imaz, nadie puede comprobar que estén ahorita en el equipo de AMLO. Y esto sí hay que hacer muchas precisiones y ahora sí que dar la información veraz, porque para eso es precisamente este verificado 2018. Todos los días usted puede consultar a través de la página web, de diferentes plataformas, en redes sociales, en su canal, de verdad, toda esa información que se ha venido dando desde todo el proceso, el proceso hasta el 1 de julio, donde obviamente el día de la elección vamos a estar mucho más pendientes del tema, porque lo que se pueda, pues de alguna manera evitar para que inhibir en que la gente vaya a votar, ese es el trabajo que se va a tener que hacer. Finalmente, aquí lo que se trata es de que la gente salga a votar ese día, haya mucha motivación para que salgamos a sufragar nuestro voto, porque de verdad es algo tan importante esta elección que vamos a hacer, vamos a presenciar este 1 de julio, que no podemos dejarla pasar. Lo más importante va a ser la participación ciudadana, y en ese sentido Quintana Roo está haciendo un ejercicio igualmente, que es la consulta pública, para que los ciudadanos pues de alguna manera determinemos si entra la plataforma Uber a dar el servicio aquí en Quintana Roo. Es tan importante que participemos, no perdamos esta oportunidad. Yo creo que eso es lo más trascendente que podemos hacer para poder definir quién nos va a gobernar estos próximos años en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez y en nuestro país. Y es que fíjate, Norma, que precisamente en este escrutinio que tú mencionas, en donde nos tenemos que fijar muy bien por quién y cómo y por dónde damos nuestro voto, precisamente en esta nota que mencionábamos, donde Ricardo Anaya, muy enfurecido y muy enojado, ¿no? Le exige precisamente a Verificado, oye, ahí tuviste una imprecisión de lo que dijiste que no era cierto, que dije en el debate, por favor corrígelo, ¿no? Y vemos la doble moral, porque primero dice que muy enojado, indignado, porque le dicen que algo está mal y él comprueba que está bien, y Verificado dice, pues tienes toda la razón, ya lo checamos, y se retracta y lo hace público. Pero siguen analizando el debate y empiezan a encontrar cosas en donde de veras no hay fundamento para lo que dijo Anaya, ¿no? Que era precisamente hablar de la participación de estos personajes como Imaz, que decía él que estaban participando directamente en la campaña de López Obrador. Entonces se hace la investigación, se hace el análisis y llegan a la conclusión que no hay indicios de que estén participando en la campaña. Y el otro, con toda soltura, viene y acusa de esto. Entonces ahí está la doble moral de venir a decir, mira, estás diciendo que dije mentiras en esto y sí es cierto, y por el otro lado estoy diciendo mentiras. Entonces ahí es donde también toma relevancia precisamente instituciones o agrupaciones, como viene a ser Verificado, en donde ya organizadamente se está vigilando precisamente que no se estén vertiendo mentiras, ni en debates ni en noticias, porque bueno, vemos noticias subir y bajar en internet que precisamente no tienen ningún fundamento, ¿no? Pero bueno, entonces aquí queda esa nota en donde no hay ningún indicio de que Gustavo Ponce, Carlos Imaz estén trabajando precisamente en la campaña de AMLO.
Y hablando de AMLO, también el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió al presidente Enrique Peña Nieto que en el caso de ganar las elecciones del 1 de julio, pedirá a las encuestadoras que hagan un levantamiento gratis en el país para saber si vende o no el avión presidencial. Hay que recordar que Jaime Rodríguez el Bronco, el día del debate, le dice al señor Andrés Manuel que no venda lo que no es suyo y que no tome decisiones todavía hasta que llegue finalmente a la presidencia. Pero esto me parece algo muy loable lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador. Y es que esa respuesta se da luego de que el presidente escribiera ayer en su cuenta de Instagram que la aeronave no era ni de AMLO ni de él, lo cual, bueno, pues qué bueno que lo sepa, malo que creía el presidente que es su avión. Digo, él tiene control de él. Que lo usa como si fuera su avión. Pero bueno, obviamente, si nos preguntan a los mexicanos que qué preferimos, si tener escuelas dignas, y ni siquiera completamos, mira, es un avión multimillonario, pero bueno, con el costo de ese avión no completamos para hacer todas las escuelas que se necesitan en este país, pero sí se podrían hacer muchísimas. Entonces tenemos que tener claras nuestras prioridades, ¿no? De cuántas veces vemos, es como el que trae un reloj de lujo y no trae chones, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Un avión de lujo para nuestro presidente? De súper lujo, de los más caros, a nivel mundial. Este es uno de los aviones más caros que un presidente tiene en un país donde muchos niños nos comen, en un país donde a niños, en lugar de vacunas o medicinas para enfermedades, como pasó en Veracruz, les inyectan agua, pero traemos un avión de lujo. Bueno, pues ahí tiene usted que yo creo que esa pregunta ni se pregunta, pero que nos la pregunten, ¿no? Que nos digan los mexicanos si queremos ese avión, pues solo que los van a poner a disposición para que todos andemos de arriba y abajo, y ni así, porque de veras preferiremos probablemente esas prioridades que tanta falta. No, y si el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ese avión efectivamente no es ni de AMLO ni de él, pues yo me gustaría ver las bitácoras de saber quién viaja en ese avión, si realmente son para servidores públicos. ¿Y a dónde? ¿A dónde? O son familiares. Tocaste la llaga. No es solo quién viaja, sino a dónde. Porque si tú dices, se fue a una gira del presidente a Alemania, ok. Pero luego se fue a España con una bola de familiares del presidente. ¿Y a dónde iban? A una fiesta. Y luego... Como cuando digo, no sé yo, pero que nos dejen ver la bitácora, ¿no? Para que no estemos suponiendo, pero hemos visto invitados para arriba y para abajo. No, acuérdate cuando fue allá a Londres y que fue la cena de la reina Isabel, recordarán que fueron más de 100 invitados de parte del presidente. No, y no creo que ¡qué vergüenza! Y no creo que hayan ido los 100 a la cena con la reina, ¿verdad? Porque ahí con la reina no va a cenar cualquiera. No, bueno, la crítica en su momento, hay que recordarlo, fue precisamente la comitiva mexicana que iba más de 100 invitados por parte del presidente Enrique Peña Nieto, imagínese Ni los jeques van con el avión lleno, pero son sus esposas, es su harem, pero aquí, bueno, pues es la familia, pero aquí 100 invitados. No, y bueno, les recordamos para hacer memoria de que la revista Hola, por ejemplo, pues que estuvo ahí presente en este gran evento, estuvo fotografiando a las personalidades que fueron a esta cena y bueno, las comitivas de los diferentes países para pues checar pues con quién iban, y encontramos a las hijas del señor Enrique Peña Nieto, tanto de Angélica Rivera, las hijas de Angélica Rivera, que bueno, son ahora pues las hijas de Enrique Peña Nieto. No, ni hijastras porque tienen papá. Así es, por las calles de esta ciudad con vestidos Dolce Gabbana y dijo, hay que hacer también con vestidos y bolsas con los que podrían comer y tener su desayuno muchos niños en la Sierra de Guerrero. Bueno, hasta estilista viajó, el estilista de la señora Angélica Rivera viajó aquella vez a esa gran noche. Bueno, ese gran viaje a Londres. Y bien por ella si lo pagaran con su dinero, no, pero pues sí. ¿De dónde sale el dinero? No, bueno. Por eso sería interesante ver las bitácoras de ese avión presidencial. Obviamente esa información está resguardada por que es eso, se habla mucho de transparencia, ¿no? Y aquí estamos de criticones, hay que negativos. ¿Qué negativos? Pues que hagan pública la información, que sepamos exactamente a dónde voló el avión, cuándo voló, quiénes fueron los pasajeros. Esa sería información pública, porque lo dijo él, ¿no? No es de él el avión, es de nosotros, es del pueblo de México. Si el avión es de nosotros, ¿por qué la información no es pública? Porque entonces sí, uno piensa mal y uno anda de criticón.
pues sí, porque ¿por qué no me dejan ver la bitácora de mi avión si es de nosotros los mexicanos? Bien, ahí se los dejamos para que usted haga sus conclusiones. Nosotros nada más estamos aquí hablando De y chismosos. criticando, chismosos. Bueno, otro tema que quiero comentar, porque precisamente es una nota que tenemos publicado en Luces del Siglo, es que pues dan certeza a la autoridad para evaluar proyectos en litorales del país, y esto es que definen legalmente ecosistemas costeros. Sí. Se publicaron las modificaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico. El gobierno federal publicó las modificaciones hechas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para definir ecosistemas costeros y con ello evitar la discrecionalidad a las autoridades al momento de evaluar obras y proyectos en los litorales mexicanos. Conocer el concepto, lo que abarca, permitirá también establecer con mayor claridad las obras y proyectos que compete evaluar a la Federación y a los gobiernos estatales. El hecho podría parecer menor, pero en septiembre de 2012 la indefinición de lo que se entiende por ecosistema costero permitió a la administración del entonces gobernador Roberto Borge, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, evaluar y autorizar el megaproyecto Dragon Mar en Cancún. Ustedes recordarán ese gran proyecto que finalmente pues fue combatido por la sociedad y por algunas asociaciones civiles y que finalmente no se logró. El tema era competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, como lo confirmaría años después la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, al clausurar los trabajos en el predio El Tucán, ubicado precisamente en un ambiente costero. Pues después de ¿cuántos años hubo modificaciones a esta ley? Imagínate. Y bueno, eso que mencionas es la punta del iceberg, porque acuérdese usted que ahora ya los inversionistas que van de la mano con los políticos, acuérdese que muchos de los grandes inversionistas le echan ojo a zonas que son de todos, y claro, le echan ojo porque tienen sus contactos políticos, y de esas, miren, sobra. Ahí bajando del puente que viene del aeropuerto a la entrada de la zona hotelera, toda esa zona que estaba de lo que antes era el Wet n Wild, son humedales y pantanos. Esa se la vendieron a Fatshield, que tenía alguna relación con Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox, que ya era de un gobierno de cambio, que ya había vencido al PRI, y le vendieron esos pantanales que son zona de reserva y de mangle. Se vendió, además se vendió a una suma irrisoria. Me acuerdo muy bien que en el momento de la discusión en el Cabildo de Benito Juárez se hablaba precisamente de que, bueno, si se la van a vender en ese precio, que no me acuerdo cuál era, pero... Pues fue cuando el escándalo de John McCarthy. Exactamente. Que era el director de Fonatur. Sí, pero se la vendieron, no sé, si el metro cuadrado en la zona hotelera puede valer hoy $2,000, $3,000 el metro cuadrado, se la estaban vendiendo, no sé si en $30, y lo digo en los micrófonos, no estoy seguro, pero era una suma irrisoria, a tal grado que algunos proponíamos en el Cabildo, bueno, ¿saben qué? Si lo van a vender en $30, vamos nosotros en Cancún, nos vamos a juntar, la gente de Cancún, y nosotros les damos $35 por el metro cuadrado, o sea, hacemos una mejor oferta. Obviamente, pues ellos se lo autovendieron, no se preocupen, pero vamos a cuidar la ecología. Y bueno, esto así ha sido siempre, pero ahora empezamos a ver a los empresarios precisamente echarle ojo ahora a la zona del mar. Cuando ya no tienen dónde, ya no hay terreno, pues entonces ahora voy a hacer palafitos, ¿no? Como ya se autorizó también, entiendo que en Bacalar, ¿entiendes? Entonces ya le empiezan a echar ojo a la zona pública, como siempre lo han hecho, pero ahora la zona pública e incluso en el mar. También anunciamos aquí hace unos días la autorización de un parque, no sé cómo llamarle, como acuático, donde son con cosas que flotan, plataformas que flotan. Así son todos como entonces, brincolines. Exactamente, y entonces aquí, y hay un hotel también en la Riviera Maya que ya tiene palafitos dentro del mar. Que a ver, vaya usted, incluso teniendo una propiedad enfrente del mar, vaya usted a que le autoricen que haga usted palafitos dentro del mar.
No se lo van a dar, o sea, no se lo dan a cualquiera. Esos permisos se le dan a los cuates. Entonces, ahora es muy importante que se defina legalmente precisamente el ecosistema costero, que implica no solo el mar, implica el ecosistema que está ni siquiera solo en la playa, ahorita que mencionan lo del Dragon Mart, sino a cierta distancia todavía alejado de la playa, pero también implica dentro del mar. Esto se tiene que contemplar, porque si no ahora van a empezar de veras a llegar a poner plataformas dentro del mar con ocurrencias de algún negocio. Y si no hay una definición, pues se los van a dar arbitrariamente a sus amigos. En fin, tenemos que esta ley, esto va a definir legalmente también cuándo y cómo y por qué en todo caso se pueda dar alguno de estos tipos de permisos. Pues precisamente usted ya puede checar esta información en el Diario Oficial de la Federación, porque a partir del lunes pasado ya se publicó esta nueva Ley General de Equilibrios Ecológicos, que bueno, se había aprobado, pero no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que define los ecosistemas costeros como las playas, las dunas costeras, acantilados, franjas intermareales, los humedales, que son los que mencionabas tú, Rodrigo, los humedales costeros, tales como las lagunas y las lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, los ciénegas y los manglares. Esto es la modificación a esta ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente. O sea, ya lo puede usted consultar porque ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí que ya se tienen armas precisamente para combatir. Pues sí. Y como dice Norma, fíjese, no es que ya está la ley, ya nos salvamos, se tienen armas. Es que eso no quiere decir que no se va a tratar de violar la ley. No se van a tratar de hacer cosas arbitrariamente. Por supuesto que se van a tratar de hacer como lo que está pasando en la Isla Grande de Holbox, que siguen tratando a fuerza de hacer su desarrollo. Pero ya tenemos, como ella menciona, las armas jurídicas para defender lo que van a seguir sin duda tratando de hacer, ¿no? Entonces es muy importante esto que ya se publica, porque bueno, como usted sabe, aunque ya la ley esté autorizada, si no se ha publicado en el Diario Oficial, todavía no tiene una vigencia. Bueno, ahora ya entra en vigencia y seguramente los ambientalistas de Quintana Roo, que también son líderes en muchas batallas a nivel nacional, pues ya tomarán nota precisamente de estos parámetros legales para poder seguir su lucha de defensa, la que hoy por hoy, afortunadamente, también se da desde el gobierno del Estado. Sí, así es, definitivamente. Ojalá, por eso es tan importante y reitero, hay que ver quiénes participan en las planillas ahora para poder ser presidentes municipales, ahora que vamos a tener la elección del próximo 1 de julio. Es bien importante saber quiénes son. ¿Por qué? Porque cuando suceden proyectos, ahorita hablando del tema de la ley de costero, pero cuando vienen proyectos a nuestro estado, y básicamente quien tiene la primera instancia para definir si se hacen o no es la Semarnat, sin duda, pero aquí en el estado necesitan los municipios para los usos de suelo, para dar la licencia de construcciones. Tenemos que definir y saber quiénes van a participar en las planillas de los presidentes municipales, porque ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son los expertos, a qué intereses van cada uno de esos personajes que están tratando de llegar o que están inscritos en esas planillas para contender, porque eso va a definir también nuestro voto. Tenemos que tener mucho cuidado en quién vamos a poder, en qué vamos a votar. No de importancia, como tú dices, los municipios, incluso un regidor, ¿no dice? ¿Y un regidor? No, pues ahí está el ejemplo claro de lo que está pasando precisamente en Holbox, que fue armado desde el Cabildo de Lázaro Cárdenas, Así ¿no? es. El presidente municipal de Lázaro Cárdenas se eligió a modo precisamente para favorecer este proyecto de unos inversionistas y unos políticos en la Isla Grande de Holbox, lo ponen a modo, en teoría ya eso está callado, entonces ellos por otro lado empiezan a armar su grupito en el Cabildo de Lázaro Cárdenas y en la presidencia municipal, por supuesto, lo arman y ahora dan este madruguete para decir y aprobar. Bueno, ellos dieron el madruguete, pero no les va a salir, que es diferente. Y entonces hacen un PDU, donde en teoría en su PDU, según el municipio y el Cabildo de Lázaro Cárdenas,
Ya se está necesita avalado ese centro urbano y se va a hacer ya en la Isla Grande. Pero afortunadamente viene tanto la Federación como el Estado conjuntamente, afortunadamente los dos en la misma orientación. Si no, un momentito, ese PDU no es válido. Primero yo, Estado, no me tomaste en cuenta. Y también la Federación, no es que no me tomaste en cuenta, es que la ley implica que yo tengo que estar involucrado precisamente en el desarrollo de ese PDU. Y la Federación, a través de la Semarnat y de esta organización de zonas protegidas, la CONAP también dice, no, un momentito, si esto no es algo que tú puedes hacer solo, finalmente es una zona federal. Entonces, ahí es donde se les va a caer el teatrito, y además quedan completamente evidenciados en lo que están haciendo, tratando de hacer en Lázaro Cárdenas. Ya lo dijimos ayer, no solo en Holbox, sino también en otros lugares del municipio, como es el ejido de Solferino en específico, en donde a base de devastar 2,000 hectáreas de selva, también quieren hacer su propia ciudad de soporte para el desarrollo que pretendían hacer en la Isla Grande. Ojalá y se vaya para atrás todo, no solo de Holbox, sino también lo de Solferino, y que esto sienta un precedente de cómo se van a hacer las cosas de hoy en adelante en el Estado. Así es, pues bueno, ahí se lo dejamos para que lo reflexione, tome conciencia y sepamos a quién vamos a elegir para el próximo 1 de julio. Y les doy otra noticia rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Anoche, precisamente, José Luis Chanito Toledo presentó alrededor de las 11 horas de ayer un recurso de apelación ante la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, que a su vez turnará el documento al Tribunal Electoral de Quintana Roo, al mismo tiempo que el instituto se abre una nueva posibilidad de obtener el registro con nuevos documentos, lo anterior con base a la inscripción de una nueva planilla que presentan tres nuevos elementos. Esto es por el tema de que le haya cancelado su registro, el YECRO, a José Luis Toledo para contender a la alcaldía de Benito Juárez. Ayer de última hora presentó este recurso. Vamos a ver en qué define hoy precisamente el YECRO en su sesión que se va a llevar a cabo durante el día. Esperemos ver las noticias. Y si no, él todavía tendría la oportunidad de irse al Tribunal Electoral al Tribunal Electoral de la Federación. Esto no se ha acabado, no se acaba hasta que se acabe. Me llama la atención lo que dices de que hubo un cambio en la planilla. Sí, eso vamos a ver. ¿Por qué, no? Vamos a desmenuzarlo más durante el día. Algún acomodo político para tener probablemente el apoyo de otras personalidades y bueno, ya veremos en qué se resuelve todo. Se menciona, vamos a checarlo, pero vamos a confirmarlo, que en la planilla metieron precisamente al señor Roger Cáceres Pascasio, que él pues trabajaba directamente en el gobierno de Carlos Joaquín y que ahora lo integran en esta planilla. Vamos a ver si se hizo esa modificación o no durante el día. Por lo pronto nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, ya no nos da tiempo ni de los memes, ni del humor, ya se nos acabó. Bueno pues muchas gracias. Vamos. Ya nos escuchamos el día de mañana, pásela bien y que tenga un excelente día. Gracias por su atención, nos vemos mañana. Buenos días. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.